En nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por intenciones a la Virgen de Luján de Alejandro Raúl Silla, por el viaje de Marcelo y Sofía, por la operación de Alejandro, por la salud de Alberto Costa, Mateo, Gisela, Dante, Susana y Claudia, por eterno descanso de Santiago Sediari, Miriam Etel Canesa de Palma en el primer aniversario, y en honor de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la Orden Dominicana. Hoy rezamos esta Eucaristía recordando a este predicador del siglo XII, en tiempos en que una herejía llamada cátaros, que proclamaban un cristianismo de pureza exclusiva, es decir, solamente eran cristianos aquellos que eran capaces de vivir esa pureza plena de la fe, pero como separada de algún modo también de otras dimensiones humanas, todo lo que tenía que ver con la corporeidad, con la materia, escindiendo lo espiritual de lo material de algún modo. Bueno, fue una herejía que se extendió bastante y Santo Domingo de Guzmán fue de algún modo el adalid de esa predicación de la ortodoxia cristiana. El Señor lo colmó del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revistió de su gloria, para que anunciara su palabra en medio de la iglesia. Abramos nuestro corazón a Dios al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que Santo Domingo ayude a tu Iglesia con sus méritos y enseñanzas, y que este insigne predicador de la verdad interceda bondadosamente por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El día 5 del mes era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. La palabra del Señor llegó a Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Allí la mano del Señor descendió sobre él. Yo miré y vi un viento huracanado que venía del norte y una gran nube con un fuego fulgurante y un resplandor en torno de ella, y de dentro, de en medio del fuego, salía una claridad como de electro. En medio del fuego vi la figura de 4 seres vivientes que por su aspecto parecían hombres. Yo oí el ruido de sus alas. Cuando ellos avanzaban, era como el ruido de aguas torrenciales, como la voz del Todopoderoso, como el estruendo de una multitud o de un ejército acampado. Al detenerse, replegaban sus alas.
y se produjo un estruendo sobre la plataforma que estaba sobre sus cabezas. Encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había algo así como una piedra de zafiro con figura de trono, y encima de esa especie de trono, en lo más alto, una figura con aspecto de hombre. Entonces vi un fulgor como de un rayo, algo así como un fuego que lo rodeaba desde lo que parecía ser su cintura para abajo. Y vi algo así como un fuego y una claridad alrededor de él, como el aspecto del arco que aparece en las nubes los días de lluvia. Así era la claridad que lo rodeaba. Este era el aspecto, la semejanza de la gloria del Señor. Al verla, caí con el rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La primera lectura nos presentaba lo que se llama una teofanía o una hierofanía, es decir, una manifestación de Dios o una manifestación de lo sagrado, con todo su esplendor, la gloria de Dios, elementos sobrenaturales, la presencia de los ángeles, signos de la naturaleza, el humo, en otros casos el fuego, elementos que pueden hacer casi a un fenómeno volcánico, por ejemplo en el Sinaí, en torno a las tablas de la ley, a la alianza, cuando Moisés sube a la montaña santa, también acompañan esa manifestación de Dios. Con eso se quiere salvar la trascendencia de Yahvé. Dios es inefable, Dios es mucho más de lo que podemos imaginar, y lo que nosotros percibimos de Él es apenas como una sombra. Tiene todo un sentido pedagógico que es muy claro en el Antiguo Testamento para salvaguardar justamente la trascendencia de Dios. Mientras que los evangelios, la voz de Dios queda muchas veces expresada desde la nube, por ejemplo en el bautismo del Señor o también en la transfiguración del Señor. Pero Dios dirige su palabra en Jesús. Y en Jesús Dios se hace muy humano, se expresa con gestos y palabras audibles, entendibles. Jesús nos revela el rostro misericordioso de Dios. Es el icono visible del Padre invisible. Se hace en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y así, justamente porque la palabra se hace carne y habita entre nosotros, es que nosotros podemos de algún modo acceder a Dios, ser divinizados, convertirnos en hijos de Dios por adopción. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para que llamemos a Dios Abba, Padre. Y esto tiene que ver entonces con el misterio de la encarnación. Jesús lleva en todo una vida semejante a nosotros, menos en el pecado. Y por eso cuando se dirigen a Pedro los recaudadores de impuestos en Cafarnaún, preguntándole si Jesús paga o no el impuesto, suponiendo estos recaudadores que Jesús vivía en la misma casa de Pedro, seguramente Jesús se había hospedado en la casa de Pedro durante algún tiempo cuando estaba en Cafarnaún. Jesús le responde a Pedro, que le viene a preguntar si los imperios, los poderosos, cobran sus impuestos de sus propios hijos, es decir, de sus ciudadanos, o de los extranjeros que van conquistando o dominando. Normalmente cobraban impuestos a los extranjeros. Generalmente eso pasó siempre y sigue pasando. Cuanto más cerca del centro se está o del poder, menos se paga. Cuanto más se tiene, menos se paga. Los que más contribuyen son siempre los que habitan en las periferias de los países, del mundo. Uno podría pensar, haciendo casi un paréntesis, en el fenómeno de la deuda externa, cómo va financiando muchas veces al centro de algún modo. Cómo eso se recauda justamente no de quienes más tienen normalmente en los países, sino del trabajador común. Pero ese es un paréntesis. La respuesta de Jesús a Pedro le hace notar que él es hombre como cualquier otro, que también va a pagar impuestos, aunque no debería hacerlo porque justamente él se considera hijo, ciudadano, conciudadano, habitante de la tierra. Por ser de la patria, entonces no tendrían que cobrarle el impuesto, tendrían que cobrarle a los extranjeros. Pero dice, para no escandalizar, anda al lago, saca un pescado, ahí vas a encontrar ya las dos monedas, una para vos, otra para mí, pagamos el impuesto. Bueno, no siempre podemos solucionar tan fácil el pago de impuestos, pero el gesto de Jesús aquí apunta no tanto a cómo Él resuelve el pago del impuesto, sino a que efectiviza ese pago para mostrar que es habitante, ciudadano,
con todas las obligaciones que correspondería. Si bien ellos habitaban en una zona justamente marginal del imperio y por eso estaban sujetos a tributo, no era la misma condición la que tenían los ciudadanos romanos, los que habitaban, por ejemplo, en la península itálica en esa época. Pero con esto Jesús muestra algo muy concreto, es decir, la espiritualidad tiene que ver también con estas cosas como cotidianas, por ejemplo, el pago de un impuesto, hacerse cargo de aquellas cosas que hacen a la vida del país. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el contexto imperial en que vivía Jesús, bueno, esa era la respuesta a lo que hoy podríamos llamar una doble ciudadanía, es decir, somos ciudadanos al cielo, somos hijos de Dios, tenemos una patria con mayúscula que es nuestra morada trinitaria, pero también somos ciudadanos de un país concreto, cada uno en la región del mundo en donde le tocó nacer. Hay como una doble ciudadanía y no se puede ser ciudadanos o peregrinos al cielo y fugitivos de la ciudad terrena, nos decían los obispos argentinos en el año 2000. Eso quiere decir que no podemos escindir lo espiritual de lo histórico. Esto era justamente lo que habían hecho los cátaros, que era la secta que había combatido justamente Santo Domingo de Guzmán, cuya memoria hoy celebramos. La encarnación no nos permite separar tanto lo espiritual de lo histórico, es decir, lo histórico tiene una dimensión espiritual o trascendente, y lo espiritual siempre se tiene que expresar encarnadamente, es decir, en condiciones concretas, sociales, culturales, económicas, políticas. Siempre son como dos patas, una dimensión trascendente, divina, permanente, escatológica, y otra dimensión histórica, peregrina, sociocultural, humana. Esto es el ABC de la Encarnación. Le pedimos al Señor en esta celebración de Santo Domingo de Guzmán y en esta Casa de la Virgen, que nos ayude a vivir creativamente el misterio de la Encarnación, como lo hizo Jesús. Que nos ayude a tener nuestra mirada al cielo y los pies en la tierra. Un oído en el pueblo y otro oído en el Evangelio, como decía Enrique Angelelli. Que así sea. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Que podemos darte, nuestro Redentor, solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Atiende con bondad, Señor, las súplicas que te dirigimos, con la intercesión de Santo Domingo, y por el poder de este sacrificio, confirma con la protección de tu gracia a quienes defienden la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 Dios y Señor nuestro, canta tu grandeza, la hermosa creación, junto con sus voces, suba nuestro canto, Hosana, Hosana, Hosana nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Domingo de Guzmán
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pon tus manos en las manos del Señor de Galilea. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a guiar noche y día sin cesar. Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar. Pon tus pies en las huellas del Señor de Galilea. Pon tus huellas en las huellas del Señor que calma el mar. Es Jesús el que te va a guiar noche y día sin cesar. Pon tus pies en la huella del Señor que calma el mar.
Oremos. Padre, en la fiesta de Santo Domingo, otorga a tu Iglesia la fuerza del sacramento celestial con el que hemos sido alimentados. Y te pedimos que reciba la ayuda de quien la enriqueció con el ministerio de su predicación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora vamos a recibir la aspersión con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Cantad María, la Reina del cielo, del hombre consuelo, de Dios alegría. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad, cantad, cantad a María. Cantad a María, la Virgen sin mancha, la